Bueno, vamos a hablar de las principales magnitudes y unidades de medida que se utilizan en la matemática y en la física, comenzando por la magnitud masa, cuya unidad de medida típica son los gramos y también en otras derivadas de esta como los kilogramos y demás. También tenemos la distancia, que se suele medir en metros y si no en otras derivadas como los kilómetros o centímetros. El tiempo, que lo podemos medir en horas, minutos y segundos utilizando un sistema sexagesimal, base 60. La temperatura, que se mide en grados, ya sea en cualquiera de las distintas tres escalas que existen, que son los grados Celsius o centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Los ángulos, que los podemos medir con su apertura en grados, minutos o segundos, también usando un sistema sexagesimal, o si no en radianes, midiendo longitudes en unidades de pi. El área se suele medir en metros cuadrados, o si no centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. El volumen, que se suele medir en litros o centímetros cúbicos o metros cúbicos también. Y por último, están estas últimas cuatro magnitudes que se utilizan en los circuitos eléctricos. Por empezar, la intensidad de un flujo de corriente eléctrica, que se mide en amperes o amperios, llamado así por el físico y matemático André-Marie Ampère, de origen francés, que fue uno de los desarrolladores del electromagnetismo. La resistencia se mide en ohms o en ohmios, llamado así en honor a Georges Simon Ohm, un físico y matemático alemán que también fue uno de los desarrolladores de la electricidad y sus teorías. El voltaje se mide en volts o en voltios, llamado así en honor a Alessandro Volta, físico y químico italiano que fue uno de los desarrolladores también de las teorías eléctricas y fue el inventor de lo que llamamos la pila eléctrica o pila voltaica también. Y por último, la potencia de un circuito eléctrico se mide en watts o en vatios, llamado así en honor a James Watt, este ingeniero escocés que inventó la moderna máquina de vapor.